Hola, ¿estás tratando de entender qué son las subclases en JavaScript, pero se te hace un tema difícil? No te preocupes, es normal al inicio. JavaScript tiene sus trucos. Mi nombre es David Ruiz, experto en desarrollo web, y te voy a enseñar paso a paso a entender qué son las subclases en JavaScript y cómo crearlas. Así que quédate hasta el final del video que vamos a crear un personaje de videojuego como ejemplo. Antes de empezar, te comento que este video es la continuación del video número 12 del curso de JavaScript, donde aprendimos cómo crear las clases, así que si no lo has visto aún, te recomiendo echarle un vistazo para que puedas entender este video. Te dejo un link en la parte superior. Ahora sí, dicho esto, comencemos entendiendo qué son y cuándo se las utiliza las clases en JavaScript. Imagina que tienes una clase ya creada. Una subclase o clase hija es aquella que se crea o extiende a partir de esa clase. Esta primera clase va a ser la clase padre entonces y la subclase la clase hija. En este proceso de extenderse desde la clase padre, la clase hija hereda los mismos atributos y métodos que tenga la clase padre, pero una subclase también puede contener además sus propios atributos y métodos. Ahora, para la creación de una subclase en el editor de código, imaginemos que vamos a tener un nuevo tipo de objeto y este va a ser una mascota. En el video anterior hemos definido ya la clase padre, que es con la que hemos creado los dos primeros objetos, Mario y Luigi, y ahora queremos crear una clase hija. Esta clase, además de tener los mismos atributos y métodos de la clase padre, va a tener sus propios atributos y métodos como color de piel y comer. También vamos a reescribir métodos heredados como por ejemplo el de saludar. Veamos cómo crear esto en el editor de código. Continuamos en el archivo que estuvimos trabajando en el video anterior. Aquí tenemos creada la clase Player, la misma que la utilizamos para crear los objetos de Mario y Luigi. Esta será nuestra clase padre, de la cual extenderemos la clase hija. Para crear una clase hija o subclase, utilizamos la misma palabra reservada class y luego el nombre de la clase, en este caso pet, que significa mascota en inglés. Recuerda, por buenas prácticas, siempre utilizar la primera letra en mayúsculas cuando estás nombrando una clase. Para identificar que es una clase hija de la clase player, vamos a utilizar otra palabra reservada. Esta se llama extends, la misma que indica que la presente clase es una extensión de la clase player. Abrimos llaves y recuerden que una clase debe contener un constructor. Tal cual lo hicimos con la clase padre, vamos a colocar la palabra reservada constructor y como parámetros debemos especificar los mismos parámetros con los que trabaja la clase padre, es decir, nombre y color sombrero. Y como tenemos un atributo adicional, debemos también ponerlo aquí. Este atributo adicional, recuerden, es el color de piel. Luego, entre llaves debemos crear cada uno de los atributos con la palabra reservada this. Pero antes de esto, primero debemos especificar que los atributos nombre y color sombrero lo estamos tomando de la clase padre. Esto ya lo estamos haciendo con extends, pero dentro de los atributos también debemos especificarlo con la palabra reservada super y poniendo entre paréntesis los parámetros que se van a crear en la clase padre, es decir, nombre y color sombrero. Como color de piel es un método propio de la clase hija, esta sí la debemos colocar aquí. Entonces quedaría this._color piel igual color piel. Recuerden como buena práctica utilizar los métodos get y set para obtener y modificar cada uno de los atributos de nuestra clase. Como la clase hija hereda los atributos y métodos de la clase padre, ya no es necesario crear métodos get y set para los atributos nombre y color sombrero. Solamente lo tendríamos que hacer para el atributo color de piel. Entonces sería de la siguiente manera. Para obtener el valor del atributo color piel utilizamos la palabra reservada get, luego el nombre del atributo, en este caso color piel, y al tratarse de una función debemos recordar abrir y cerrar paréntesis y luego dentro de las llaves ponemos la palabra reservada return, la misma que va a retornar el siguiente valor, this._color piel. Para el método set, en cambio, después de la palabra reservada
reservada ponemos el mismo atributo, pero en este caso debemos especificar como parámetro el valor del nuevo color de piel. Dentro de las llaves, en cambio, vamos a asignar el valor de esta variable en el atributo this._color piel. Recuerden que las funciones get y set, también conocidos como getters y setters, permiten leer el valor del atributo con get y modificarlo con set. Con esto tenemos la subclase o clase hija ya creada y ahora ya podemos crear el objeto. Para esto utilizamos la palabra reservada let, luego el nombre del objeto, que en este caso le vamos a poner pet1, y luego del igual debemos especificar la palabra reservada new, seguida del nombre de la clase. En este caso va a ser pet. Entre paréntesis ponemos los atributos. Como nombre le vamos a asignar Yoshi, color de sombrero invisible y color de piel verde. Para ver el resultado en consola directamente en el editor de código, recuerden activar la extensión QoK que deben tenerla instalada primero, si no, simplemente instálenla desde el menú de aplicaciones y actívenla desde la parte superior en View, Command Palette, Start on Current File. Podemos verificar que se ha creado con todos los atributos tanto de la clase padre, nombre y color objeto, como de la clase hija, que es el atributo de color de piel. Espero te esté gustando este capítulo del curso completo de JavaScript desde cero y recuerda suscribirte en la parte inferior si es que aún no lo has hecho. Ahora que ya hemos creado una clase, veamos un poco más de temas acerca de herencia. Como les comentaba al inicio, la clase hija hereda los atributos y métodos de la clase padre. Para el caso de los atributos es necesario utilizar la palabra reservada super para pasar los valores de los atributos del constructor de la clase hija al constructor de la clase padre, pero en el caso de los métodos no es necesario especificar nada dentro de la clase. De hecho, si queremos utilizar el método get especificado en la clase padre, lo podemos hacer sin ningún problema. Simplemente dentro de un console.log ponemos pet1. Y tenemos el método getNombre disponible. Lo seleccionamos y veremos como resultado el nombre del objeto, en este caso Yoshi. Dentro de este console.log estamos usando el método get heredado de la clase padre sin la necesidad de volverlo a escribir o especificarlo de alguna manera. Lo mismo podemos hacer con el método set. De hecho, cambiemos el nombre de la mascota de Yoshi a Rufus. Para hacer esto podemos utilizar el método tal cual como está, o lo que voy a hacer ahora es cambiar el nombre del método set por algo más específico para no generar confusión. En vez de nombre le vamos a poner cambiar nombre. Ahora sí, para utilizar este método set escribimos el nombre del objeto y seguido de un punto el método set, que en este caso es cambiar nombre, y el nuevo nombre que le vamos a asignar será Rufus. Para utilizar el método get, por otro lado, nos vamos a ayudar con un console.log para poder ver en consola lo que estamos consultando. Entonces utilizamos el nombre del objeto y seguido del punto el método nombre. El resultado es el nuevo nombre. Lo mismo sucede con el método get y set que creamos para consultar y cambiar el color de piel. Empecemos con el método get para consultar el nombre y ahora para poder cambiarlo utilizamos el método set. Y si volvemos a imprimir el método color de piel, veremos el nuevo color púrpura asignado. Para crear un nuevo método lo hacemos tal cual lo hicimos en la clase padre, es decir, ponemos el nombre del método, en este caso comer, abrimos paréntesis y después entre llaves escribimos la palabra reservada return y la frase yo como manzanas. Recuerda que dentro de cada método tú puedes poner el código que necesites.
dependiendo de lo que estés programando. Lo que estamos haciendo aquí es algo básico como imprimir algo en consola, pero en realidad puede ser tan complejo como lo necesites. Finalmente vamos a ver cómo podemos sobreescribir un método de la clase padre en la clase hija. Vamos a trabajar con el método saludar, el mismo que lo hereda de la clase padre, y si imprimimos en consola con un console.log tenemos el siguiente mensaje. Pero si queremos personalizarlo, simplemente vamos a poner el mismo nombre del método, en este caso saludar, y dentro de las llaves utilizaremos la palabra reservada return, donde vamos a poner lo que está mostrando el método de la clase padre, pero utilizando la palabra reservada super, y lo concatenamos con lo que queremos que muestre nuestro nuevo método saludar. Si ahora revisamos lo que imprime este nuevo saludo, veremos que el resultado es diferente con respecto a los objetos que están construidos a partir de la clase padre. A esto se lo conoce como sobreescritura de un método. Hasta ahora hemos visto que las clases contienen atributos y métodos, pero dentro de los atributos debemos conocer también que existen unos atributos denominados atributos estáticos. Estos los vamos a conocer a detalle en el siguiente video, así que recuerda suscribirte si no lo hiciste antes y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba el próximo video. Finalmente les quería comentar que las clases no gozan del concepto de hoisting, tal como lo hacen las funciones. Este concepto nos dice que no importa en qué parte de nuestro código creamos la función, que igual la podemos llamar desde cualquier lado. De hecho, puedo llamar primero la función y después definirla, que no hay ningún problema. Pero con una clase no. Primero debemos crearla y después sí la podemos utilizar para crear el objeto, tal cual lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Si hacemos lo contrario, es decir, si primero llamamos la clase creando un objeto y luego la definimos, simplemente vamos a tener un error. Y bueno amigos, esto es todo con respecto al video de hoy. Espero les haya sido de ayuda y si te está gustando el contenido, recuerda suscribirte, darle un like al video o dejarme un comentario en la parte inferior. Esto me motiva mucho a seguir haciendo videos como este. También puedes seguirme en Twitter en @codingtube o visitar la página de codingtube.com. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.